Jesús de la Merced nos convoca, nos acompaña y nos fortalece. Él camina con su pueblo cada martes y Viernes Santo, cercano a nuestras familias, a nuestra historia y a nuestra esperanza. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores les da la bienvenida al programa Patrón Jurado, un espacio para vivir nuestra fe y tradición. Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Patrón Jurado en la 4ª temporada, cada día acercándonos más a nuestra querida Semana Santa guatemalteca. Per, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Majo, bien contento de estar una tarde más con las personas que nos sintonizan a través de la radio o las plataformas. Para hoy tenemos nuevamente a Igor Toledo. Igor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos, encantado de estar nuevamente aquí en este programa tan gustado de Patrón Jurado. Y aquí vamos a platicar un poquito acerca de las evoluciones estéticas que han tenido nuestros sagrados titulares. O sea, la verdad que tía. Buenísimo, y sin más nos vamos al mensaje catequético del. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos con atención el mensaje catequético de hoy y dejemos que su palabra nos inspire a vivir mejor nuestra fe. Señor, dame de ese agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y hasta aquí, en que los que quieran dar culto en verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así como el Padre quiere que yo le dé culto, Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchos de los amarillos, Él me libra mis pies de toda mi trampa. Los ojos fijos, poder mirar con claridad a ese Dios Jesucristo, al Hijo. Poderlo mirar y dejarnos mirar por Él también. Que ojalá, cuando cada uno de nosotros pues empecemos nuestra oración en nuestra casa, podamos tener esa imagen, o levantar como los ojos al cielo, de donde nos viene todo. Y ojalá podamos tener puestas la vista, mirarle a Jesús y podernos dejar mirar por Él. En este tiempo donde estamos llenos de procesiones, que ojalá, cuando vamos en las procesiones, cuando llegamos aquí, ya sea con esa imagen de Jesús de la Merced, poderle mirar a la cara. Y recuerden que el archivo mercedario ya se encuentra disponible en las plataformas de redes sociales de la asociación. Bueno, Igor, esta temporada ya estuviste con nosotros, tuvimos la dinámica de las rapiditas, pero en esta ocasión queremos conocer un poquito de ti afuera de tu parte devocional, por decirlo de alguna manera. Así que cuéntanos un poquito quién es Igor, a qué te dedicas y pues alguno de tus hobbies. Bueno, de profesión yo soy diseñador gráfico. Cucurucho desde pequeñito, ¿verdad? Siempre me ha gustado ir a las procesiones. Y como hobby, podríamos decir que es la cuestión de andar investigando en la hemeroteca o en algún archivo que hayan documentos interesantes. Así como por anécdota, Luis Pérez, a quien le mandamos un saludo, me dice: mira, vos ya casi que vivís ahí y dormís ahí en la hemeroteca, ¿verdad? Porque yo vivo cerca de la Hemeroteca Nacional. Entonces, uno de mis hobbies es ese, ¿verdad? De andar investigando, buscando datos interesantes. Excelente. Que justo lo que nos trae hoy a este programa, que lo mencionabas inicialmente, y es que a lo largo de la historia
de la Semana Santa en Guatemala, pero puntualmente en nuestras consagradas imágenes, tenemos que tomar en cuenta varios factores para poder desarrollar lo que queremos, a donde queremos llegar. Y es que empiezan a aparecer fotografías aproximadamente en blanco y negro en las primeras 2 décadas del siglo pasado, 1900-1920, y posteriormente hay una cierta, llamémoslo así, innovación en los 40, que hay otras formas de fotografías, otras, digamos, tamaños de fotografías. Y posteriormente, pues bueno, en los 50, 60, 70 ya empiezan como a cambiar de color, que también están las famosas slides, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué menciono todo esto? Porque todo esto nos ha traído ciertas formas plásticas de ataviar a las sagradas imágenes. Y entonces es cuando muchas veces tomamos como referencia o podemos decir, bueno, históricamente ha sido así. Y lo voy a mencionar muy abiertamente. Lo que sucede es que muchas veces el devoto cargador dice, pero es que, por ejemplo, le pusieron una cadera ondulada, le pusieron una cadera de canelones a Jesús. Y Jesús nunca la ha llevado, ¿verdad? Y es al revés. Es decir, si nos vamos a la historia, existen todas estas, y lo voy a mal llamar como modas, que hoy en día mercadológicamente le llamaríamos trends, en donde a la Virgen se le atavía de tal forma, a Jesús se le atavía de tal otra forma. Y no solo es un tema de túnica o tunicela y manto, sino es madrileña, mantilla, encajes, cortes de túnicas, cabelleras, etcétera. Entonces, ya que hablabas de ese joven de la investigación y hablamos también detrás de cámaras con Majo, qué mejor que tenerte para que nos puedas ir ampliando y explicando todo esto, cómo se ha ido desarrollando y evolucionando, Vibor. Claro que sí, ¿verdad? Empezando por la forma en que las imágenes se ataviaban. Vamos a empezar con la imagen de Jesús Nazareno. Sabemos, ¿verdad?, que ya en los primeros escritos o inventarios que harían el libro primero de la cofradía, ¿verdad?, ya se menciona desde el inicio de nuestra sagrada imagen de 1655, que fue puesta en veneración, ya se mencionan ahí en las ropas, ¿verdad? Jesús Nazareno, incluso su ropa interior. Y hay unas albas, ¿verdad? Pero aquí menciona jubón y calzones, ¿verdad? Así lo digo que Así, tal cual aparece ahí. parece, ¿verdad? Así está escrito. Pero hay que pensar, ¿verdad?, de que nosotros venimos con toda esta influencia desde la madre patria, ¿verdad? Desde España. Ellos nos trajeron todo esto a nosotros, incluyendo la sagrada religión y todo. Entonces nosotros estamos influenciados por ellos desde un inicio, ¿verdad? Jesús Nazareno, en Casonte quizá utiliza, ¿verdad? Son los damascos antiguos, los damascos, damascos brocados. Y como referencia tenemos 3 túnicas antiguas que son de finales del siglo XVIII traídas de Francia, que todavía las tiene Jesús Nazareno y que las portó en aquella recordada velación del 2016, que fueron 3 días que después Jesús, ¿verdad? Y cada día se lo iba cambiando un alpicio y el presbiterio, sí, exactamente. Incluyendo la túnica de consagración, ¿verdad? Que es una túnica, podríamos decir que es de los textiles más importantes que hay en América, ¿verdad? Por la antigüedad y por la manufactura que tiene bordados, diseños, algunas cuestiones heráldicas y detalles florales. Pero vamos al hecho de cómo es que en la antigüedad que ataviaban las imágenes, ¿verdad? Con Jesús Nazareno vemos que las túnicas eran cortas. Y sabe que es lo que se denomina la túnica talá, ¿verdad? Exacto. También las mangas, ¿verdad? Que las mangas eran cortas, ¿verdad? No eran tan amplias y que el cuello era en V. Esto por el hecho de que se vieran ese tipo de detalles del pecho, porque Jesús Nazareno está encarnado, correcto, todavía en el pecho, ¿verdad? Incluyendo esta parte de las muñecas, ¿verdad? Para que se viera esa cuestión barroca que se trataba de buscar, de que la gente viera ese drama, ¿verdad? De la imagen que estaba pasando por ese proceso agónico, camino a Calvario. Y es así como empezamos a ver ese tipo de túnicas que posteriormente fueron evolucionando, ¿no? Ya vamos pasando al siglo XIX y vemos que ya empiezan a cambiar. Ya empiezan a cambiar, incluyendo la cuestión de las cabelleras, ¿verdad? O sea, Jesús Nazareno desde un inicio utilizó cabelleras de canelones largos, sí, ¿verdad? Y todas estas referencias las tenemos precisamente en todas esas pinturas, algunas domésticas que hay de Jesús de la Merced,
del siglo XVIII y XIX, incluyendo la pintura que tenemos en la capilla, ¿verdad? Que es la mayor referencia de este tipo de cosas, y los grabados que nos llegaron hasta nuestras épocas de todas las patentes de la cofradía. Eso iba a preguntarte, Ivo, porque ahora tenemos la fortuna de tener fotografías para ir documentando, eh, digamos, la vestimenta, túnica, todo acerca de nuestras imágenes. En aquellos tiempos, aparte de la descripción que tenemos escrita, las pinturas eran una muy buena referencia. O sea, realmente yo me quedé pensando, aparte de tu investigación también, fue ver estas pinturas que, como tú dijiste, algunas las tenemos en la iglesia, y eso ayuda para no solo leerlo, sino que ya ponerle una imagen como tal a cómo realmente ellos portaban todas las túnicas, ¿verdad? O incluso, perdón, Majo, también los libritos de Don Carlos. Así es. Hay sobre todo los últimos, los que hizo el arquitecto Andrade, en donde plasma alegorías, túnica, cabelleras casi, y hemos visto cómo existe esa evolución, Igor, ¿no? Y Majo, es la mejor forma de verlo, la mejor forma de saberlo es verlo. Hacia ahí donde uno vuelve a la referencia, la investigación, el librito de Don Carlos, las pinturas, y es donde uno se da cuenta que, por ejemplo, también una época en la que a Jesús se le vistió sobre todo para reseña con un canelón corto. Sí, así es. Esto de los terrenos es bastante interesante. Hay una foto antigua que es de la propiedad del señor María Cruz, ¿verdad? Que le mandamos un saludo. Y aquí se presenta Jesús Nazareno con cabellera larga, así como lo podemos visto, una niña de santo va con sus canelones largos, ¿verdad? Pero aparte de esa fotografía es bastante interesante porque Jesús tiene doble cíngulo, 4 borlas. ¿Va? Es un detalle curioso, ¿verdad? Que actualmente pues sería extraño verlo en la imagen de Jesús, ¿verdad? Pero también nos ponemos a pensar de que así como vemos a las imágenes, es también un proceso evolutivo de que las atavían según el gusto de la persona que lo está vistiendo, ¿verdad? Los gustos de las épocas, las modas, pues vamos a decir que sí, es así, ¿verdad? Y con referencia a lo que ustedes decían de las pinturas, exactamente, ¿verdad? Eso es valga la redundancia, la referencia que tenemos visualmente. Hay una pintura muy interesante que está en la Casa de la Cultura de Misco, que es de gran formato, y ahí se presenta Jesús Nazareno de una forma muy distinta, porque tiene túnica lisa, sin bordados, sin nada, ¿verdad? Y con un resplandor de diadema, ¿verdad? Y la cruz rústica. Y por tradición oral se dice que es Jesús Nazareno, ¿verdad? O sea, estamos viendo que han habido procesos evolutivos. Es que Jesús Nazareno cuando vino Exacto. de la antigua Guatemala hacia la nueva Guatemala, del 7 al 9 de julio de 1778, y para en Misco. Así es. Esa es la imagen que mencionaras. Exactamente, esa de imagen, ¿verdad? Y los misqueños los retrataron, hicieron recuerdo de este momento histórico para ellos importante, porque obviamente era Jesús de la Merced, el Jesús, ¿verdad? Ese Jesús. Entonces, vemos cómo han ido evolucionando, ¿verdad? Ya nos trasladamos al siglo XIX, ya vemos que ya empiezan a transformarse las túnicas, y la referencia es la túnica de carrera, ¿verdad? Estamos viendo que ya es otro tipo de telas, porque esta es una tela de seda, y es otra técnica que tiene ya bordados, ¿verdad? Con mostacilla, con lentejuelas, con hilo forrado, con laminilla de oro, Con galón. galón, sí, ¿verdad? Sigue manteniendo la manga corta, Sí, ¿verdad? Pero ya es un poquito más larga la cauda, ya vemos cómo va evolucionando la manera de hacer las túnicas, pasando ya posteriormente a la túnica francesa del siglo XIX, ¿verdad? Que es traído expresamente de Francia. Ya vemos que ya es un poquito más grande la manga, ya es un poquito más grande la cauda, ya es bordada y ya es un bordado más primoroso, ¿verdad? Por eso elegante. Exactamente, ya es detalles florales, ¿verdad? Con mucha armonía. Y mencionando también que ya a finales del siglo XIX se menciona en un periódico que se llamaba La Semana Católica, que editado el señor Jesús Fernández, que Jesús estrenaba. O sea, este hecho de estrenar túnicas era muy común a finales del siglo XIX. Ya se mencionaba que Jesús de la Merced estrenaba túnicas, y no solo él, sino también la Santísima Virgen de Dolores, ¿verdad? Eh, y así vamos viendo cómo va transformándose todo esto. Ya se ven las fotografías. Aquí ya empezamos a hablar de la fotografía, ¿verdad? Que ya sale a la luz. Y vemos fotos de
de Jesús con aquella túnica que le decían de las empanadas, ¿verdad? Que don Carlos Díaz le puso el mote, ¿verdad? Y, que era profusión de rosas, ¿verdad? Era una maravilla esa túnica que lastimosamente ya en nuestros días ya no llegó, ¿verdad? Y si llegó, pues ya son partes, va por pedazos, ¿verdad? Solo los bordados. Ya vamos pasando también por la túnica que le decían de las margaritas, Son pasionarias. pero son pasionatias, ¿verdad? Es una flor, la flor está apasionada Más antiguas que tiene Jesús, ¿no? Pero sí. y es de las más antiguas, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Y vamos viendo que en el siglo XX prácticamente Jesús solo dos túnicas usaba, ¿verdad? Que era la francesa y esta de las empanadas. ¿Verdad? Se iban turnando un año esta, un año la otra, un año esta, un año la otra. Hasta 1949. Que sale a luz la túnica asimétrica. En el 49 sale la que tiene como unos grecos en la que salió recientemente reseña, y en Viernes Santo fue la de 1990 y bueno, salió también en 2010. Pero ahora mencionadas a la Santísima Virgen de Dolores. ¿Qué pasaba? Que la Santísima Virgen de Dolores no tenía, digamos, en primer lugar, ni tanta disponibilidad de prendas, y en segundo lugar, las dimensiones de sus andas, que eran sumamente pequeñas. Recordemos que hasta el 2012 las andas de la Santísima Virgen de Dolores son 30 brazos. Eso te llevaba a que todo lo que se fuera a manufacturar para ella fuera de un Muy específico para él. corto. Claro. Recuerdo perfecto que en 2007 sale con un manto de los mantos largos que tenía en ese entonces, y literalmente después de la Virgen hacia el final del anda, incluso colgaba detrás del faldón. Sí. Cosa que cambió a través del año 2013 cuando se crecen las andas, y ya ese año estrena por primera vez un manto súper largo porque entonces ya las dimensiones dan. Pero va muy enlazado con esas modas, ¿no? Porque aparte de todo es un tema de cómo se atavía la Santísima Virgen. Sí, totalmente. En general. Con la Virgen es un poquito complejo porque realmente ella, su patrimonio, pues antiguamente no tenía muchos ajuares, ¿verdad? Tenía uno que se presume era francés también, que se quemó en aquel incendio de la bodega de 86, lastimosamente, junto con los estandartes de Martínez Viguero. Eh, pero también tiene el ajuar que posiblemente es el más antiguo, ¿verdad? Que es el de las golondrinas, que es por el mote que lo rea a ella, ¿verdad? Eh, y que era un manto corto, ¿verdad? Un manto corto. Luego ya vemos cómo también ella va evolucionando conforme a las modas. Vemos este manto grande que tu persona dice que fue donado por más de 200 personas. Recuerdo que menciona que está dentro del manto, ¿sabes? Que fue el que usó precisamente la Virgen en la velación del año pasado, de septiembre. Es un manto bastante amplio. Y vemos también en ella este proceso evolutivo que ha tenido, pasando por otros estrenos que la Virgen ha tenido, incluyendo brocados y todo. Y ya vamos viendo cómo ella también va teniendo como esa inspiración, ¿cómo podría decirles? Se va trayendo esas modas también de España, ¿verdad? Sí. Aquí hay que aclarar una cuestión, ¿verdad? Que las vírgenes en lo que eran los años 70, 80 y todavía en los 90, su atavío era muy sencillo, era muy simple, ¿verdad? Súper básico. Súper básico. Unicela manto, mantilla, resplandor y da. Sí, y se acabó, ¿verdad? Y lo demás, no había mayor cosa, no había como que mucha minuciosidad en ella, ¿verdad? Esto fue cambiando ya en los años 2000, ¿verdad? En algunas otras iglesias ya se empiezan a traer cosas de España, se les empieza a hacer ajuares un poquito más elaborados. Ya en los talleres actuales, ¿verdad? Esta doña señora Josefina Lino Cano, ¿verdad? Que está en Santa Lucía con su Malguapa, o don Ramiro Galvez, pues simplemente paliativo, ¿verdad? Entonces ya se va como que poniendo un poquito de atención a la Virgen, y no es la excepción la Merced, o sea, en la época en que el padre Orlando toma las riendas el culto de nuestras imágenes, él le va impregnando un poquito más de atención a la Virgen, ya se empieza a estrenar cosas para la Virgen, ya se empiezan a traer mantillas de España, encajes de España. Entonces llevamos viendo que a la Virgen se le va poniendo más atención, incluyendo San Juan y María Rotané. Realmente yo quisiera rescatar que no es que no se le haya puesto atención, ¿verdad? Sino que más bien el cortejo de la Virgen era más pequeño y por ende, insisto, las andas eran más pequeñas, pero siempre se ha tenido como ese cuidado en su vestimenta, en su ajuar, en la forma en la que se representa, con adornos, incluyendo
desde por lo menos el año 80, donde Luis Alberto homologa adornos para Jesús y para la Virgen, en donde incluso rescata el manto del torero, por ejemplo, que luego vuelve a salir, sale en el 80 y luego vuelve a salir en el 94 con la corona de espinas, y así sucesivamente. Es decir, la Virgen lo que sucedía era que sí le hacía falta como ese empujón, digamos, de energía, que era la consagración. Sí. Exacto. A raíz de la consagración, entonces es donde empieza este boom, lazando a San Testigo, como ya lo dije 2 años antes, y entonces se va todo enlazando, como mencionas, Igor. Sí, incluyendo hasta incluso las joyas, ¿verdad? Porque ya con el Padre Orlando se empiezan a estrenar joyas, tanto Jesús como la Virgen, y vemos cómo también las joyas van evolucionando. Por decirles, el resplandor de diadema de la Virgen ya empieza a ser como un poquito más grande, ¿verdad? Y esto responde a que ya se le empiezan a colocar mantos más grandes, ya tienen más mantillas, ya tiene más cuestiones que ella lleva ya precisamente para que se vea estéticamente mejor, ¿verdad? Incluyendo Jesús Nazareno, ¿verdad? Porque él también empieza a estrenar túnicas, algunas brocadas, y pues entendemos, ¿verdad? Que obviamente con esto empezó Jesús, ¿verdad? Con ese tipo de telas, ¿verdad? Y eso te decía yo antes de que iniciáramos justo fuera de camas. eh, de verdad, realmente es muy enriquecedor poder conocer esto, porque te decía, yo me recuerdo de la época de los 2010 a los 2020 que nuevamente vemos a Jesús de la Merced con túnicas brocadas y erróneamente yo creía, bueno, tenía mucho tiempo de no verlo así, pero tú decías, no, esto es algo que ya existía de hace mucho tiempo y simplemente se retoma esa tendencia, ¿verdad? Para retomar la impronta original de Jesús, ¿verdad? Incluso en el 2014 que Jesús estrenó túnica brocada verde, esta túnica está hecha a similitud de la túnica de consagración, ¿verdad? Por el mismo corte. Ajá, el mismo corte, ¿verdad? Estalar, pero con la cuestión que también va por partes, ¿verdad? Porque esta túnica también se le va colocando las mangas por partes, o sea, con cintas o con las cuestiones que se tengan que hacer, retomando precisamente ese tipo de prendas que en antaño se utilizaban a Jesús. Y adicional hay una, sabemos también, forma que era muy peculiar, sobre todo 70s, 80s y 90s. Y por qué no decir todavía la primera década de los 2000, que era que Jesús en reseña iba de liso. Sí. Y sí, las bordadas y las brocadas iban en Viernes Santo. Eso también se rompe cuando estrenan andas por la sobreanda, porque entonces ya no corre ningún riesgo que vaya a desteñir alguna flor y que vaya a dañar, pues bueno, tan incalculables prendas, ¿no? No solo, no estoy hablando de valor monetario, estoy hablando de valor histórico, como imagino, o sea, yo no podría pensar que creo que es 93, sale Jesús de la Merced en reseña con la túnica de Don Carlos, que es un 39. Entonces cualquiera diría, qué barbaridad, porque a qué hora se mancha. Entonces acá un mantelito, no sé si algunos tendrán todavía por ahí esa imagen, cuando a Jesús se le ponía un patillo, un mantelito, precisamente para que las flores por lo general llevaban agua. La gol del sol, el pose, entonces era una locura pensar que se fueran a dañar esas túnicas. Que con esto, digamos que se tiene a bien pensar en una sobreanda como sale actualmente para poder entonces lucir cualquier túnica, sea nueva, sea antigua, sea brocada, sea bordada, y entonces poder apreciar la imagen de Jesús y de la Virgen de igual forma con mantos largos, con estrenos e ir enriqueciendo todo esto. Pero interesante esto de las bodas, Igor. Ujú. Sí, incluso ahorita que estamos hablando de la túnica lisas, esto se empieza como que ya a formarte un poquito de tendencia en los años 30, porque hay unas fotos de reseña que ya Jesús ya va de liso, ¿verdad? Em, pero no era así en Viernes Santo. O sea, estamos viendo en función de que no se deteriore, ¿verdad? Pero en Viernes Santo aquí se irrumpe un poquito todo esto, ¿verdad? De que viene de tradición en el año 67, porque ahí Jesús sale precisamente sin túnica bordada, una túnica lisa y de blanco. O sea, era una cuestión bien interesante en la época porque, digamos, a Jesús solo se le podía vestir de morado o de rojo, ¿verdad? Porque era parte de su iconografía, ¿verdad? Los colores iconográficos de Jesús Nazareno son esos. Morado por la penitencia del luto y el rojo por su sagrada pasión, ¿verdad? Ya en esa época a tu abuelo se le ocurre, ¿verdad? Sacar a Jesús lejizo y de blanco. O sea, era una cosa impensable, ¿verdad? Sí, interesante, porque digamos que el blanco tampoco era como que un color para Jesús, porque Herodes se había burlado de él al momento en que lo enjuicia y pide que lo vistan con una túnica brillante, ¿no? Que dice uno de los evangelios.
Entonces era impensable que las imágenes de Nazareno fueran de blanco. Y aquí vemos también cómo van evolucionando los colores. Mencionadas la túnica de Don Carlos Olivero Nemson, ¿verdad? La del 59. Verde botella con el escudo de la Merced, diseñado por Don Manuel Leche Castellanos, ¿verdad? Y realizada en la Casa Central. Paréntesis, hay una entrevista. Sí, hay una entrevista que todavía don Manuel Leche estaba vivo cuando fue la robativa del milenio en 2001, ¿no? Y justo ahora que lo mencionaste. Sí, que lo entrevista a don Eduardo, el arquitecto Andrade, ¿verdad? Eduardo Andrade con el doctor Gerardo Ramírez, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo van evolucionando, porque aquí ya se empieza a vestir a Jesús de colores ya distintos, ¿verdad? Aquí ya irrumpe y ya se le viste tijerde, pa. Pues la túnica francesa fue café un año. Sí, fue café en el 88. En el 88. Que anteriormente le habían trasladado los bordados a una tela verde. Es correcto. En el Igual que la asimétrica. Exactamente. La asimétrica era corinta, luego fue verde y ahora es roja, que salió en el 2024. Ajá. Siempre nos quedan cortos estos programas, Igor. De verdad que cuando uno se emociona es mucho que contar, mucho que contar. Sin embargo, en esta oportunidad, pues agradecerte, Igor. Agradecerles a todas las personas que nos den y sobre todo que, una vez más, de estas nuevas generaciones que nos crean que entonces porque Jesús sale así este año, ha salido así, entonces esa es su iconografía, o esa es su correcta, ¿verdad? Sino que más bien, todo eso es un desarrollo, es una evolución de lo que ha pasado a lo largo de nuestros siglos. Y bueno, desde que no tenemos ni memoria y hay libros de aumentos de la cofradía. Pero muchas gracias, Igor, por tus conocimientos, por haber venido una vez más en esta temporada a este programa tan popular. Gracias, María José. Gracias, con Otra tarde, y como dijo don Carlos Díaz del Cid, que así siga siendo, Señor de la Merced. La Asociación de Devotos de las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores agradece que hayan estado con nosotros. Los esperamos nuevamente en nuestra próxima emisión. Caminamos juntos, cuidando lo que somos y lo que creemos. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios. Que así siga siendo, Señor de la Merced.